Los números del INDEC de hoy espantan. Provocan un inmenso dolor, la sensación de una caída libre de la economía, pero la economía parece algo abstracto. Nosotros todos estamos cayendo, cada uno, pero sobre todo los sectores medios y los más vulnerables. Se pasó una marca de desocupación que no se tenía en la Argentina desde principios de siglo. Estamos en 10.1 de desocupados. Es decir, el 10% de la población no tiene trabajo. Y piense usted que muchos de ellos no salen a buscar trabajo y que no son parte de esta estadística que tan brillantemente desarrolló en todos sus ítems hace instantes nada más la doctora Julia Estrada. Este número que a uno no le entra en la cabeza, quiere pensar en 1.961.840 personas, yo no puedo reunirlas en mi cabeza. Es una ciudad entera, una inmensa ciudad, la que está sin trabajo. En el país hay 1.961.000 desocupados, pero a fin de año el número será este, 2.600.000. Este es algo que está ya determinado por las circunstancias. No se podrá evitar, póngale que con mucha suerte, nos quedemos en 2,5 millones de desocupados. Y estamos hablando de la economía del primer trimestre. Todo esto que le estamos ofreciendo es de los primeros 3 meses del año. Aquí no cuentan abril y mayo, que han sido meses peores todavía. 5,8 la caída de la economía. ¿Usted se acuerda cuando el gobierno se pavoneaba antes de entrar diciendo la economía no crece? Era mentira, como todo lo que dicen, porque en 2015, un año difícil, la economía creció 2,7 en la Argentina. Después vino la hecatombe de este gobierno hasta llegar a un primer trimestre inédito, una caída de la economía de 5,8. En este marco, en este contexto, hoy a Macri se le ocurrió hablar y decir esto. En función del futuro de cada uno de ellos, que es el futuro de todos los argentinos. Y esto lo hemos logrado. Y esto no es relato. Esto no es zaraza, esto es verdad. Son 112.500 chicos, claro, 112.500 chicos en todo el país. Encuentran un dato que lo reinventan como positivo ya pasado en cada una de las apariciones en las que quieren mostrar un poco de optimismo para el país. Y siempre son datos frustrantes porque después no se puede cotejar con nada, sí con la realidad. Como dice hoy el título de página, la única verdad es esta. La única verdad es que, a contramano de la difusión de los datos financieros optimistas como ese que escuchábamos, diciendo esto no es zaraza, palabra que no existe en ningún lado, pero bueno, sí existe la calle Zaraza, pero con S. Zaraza a la que se refiere Macri es con Z y no existe, no está en ningún lado. La inflación mayorista de mayo fue de 4,9, la anual 68,5. Esto era a la mañana, pero a la tarde llegaron estos otros datos. Quiere decir que todo el día, desde que usted abrió el diario hasta que cierra su contacto con los programas de televisión y de radio, todo es una caída libre de la economía. Es alarmante que Macri pueda hablar de los chicos, a lo que se estaba refiriendo recién, cuando el 51,7 del primer trimestre son pobres en la Argentina, 51,7, el nivel más alto en una década. Y mira dónde fue a parar la canasta de los pobres, 2,9 es el aumento. Y la AUH, que alcanzó solamente para los menores de 7 años, es decir, alcanza para un niño de 7 años, lo que se entrega de AUH hoy en la Argentina. Esto no es relato, esto no es zaraza, esto es verdad. Esto no es zaraza, cualquier cosa. No se entiende cada vez menos lo que quiere decir Macri, quién lo asesora. Parece que lo quisieran sacar del gobierno sus propios compañeros, porque me imagino que estos números se los dan y le dicen qué es lo que tiene que decir en algún caso. Y es cada vez más penoso. Mire lo que ocurre con la clase media, para no hablar solamente de los sectores medios y los más vulnerables. En la clase media, 9 de cada 10 hogares abandonaron las primeras marcas de alimentos. Es decir, se están olvidando de la buena vida, de la calidad de vida que tuvieron hasta el 2015. 9 de cada 10 en la clase media alta. Esto es insólito.
Es increíble, es inaudito, inadmisible, impensable. Pero mire otros datos que queremos compartir con ustedes de la tarjeta de crédito. ¿Sabe cuánto se está pagando, se llega a pagar de intereses? El 223%. La tarjeta de crédito, sí, llegan a eso, por supuesto que siempre los ganadores son los bancos. ¿Y cuántos son los que tienen que pagar intereses tan altos? El 37% de la población. Es increíble, ¿no? Casi 4 personas de cada 6 están hundidas con la tarjeta de crédito. Pagan el mínimo y quedan debiendo mucho para después tener que sobrellevar intereses que pueden llegar al 233%. Lo están padeciendo todos. Aquellos que compraron un auto, bien decía González Fraga, se creían que con un sueldo medio podían comprar un auto usado, viajar al exterior. Eso no es posible, eso no es verdad. Esta gente ha hecho que aquello parezca una ficción cuando era verdad y que esto, siendo verdad, parece que estamos dentro de un cuento tenebroso. Mire lo que ocurre con aquellos que entraron en los planes de ahorro para comprar su auto. Mire qué situación se están planteando. Véalos. ¿Tu nombre cómo es? Hernández, Capital. Vos sos de acá. Bueno, vos también sacaste un auto, ¿qué pasó? Y te digo, hoy no lo puedo pagar. Lamentablemente me ocupa más del 50% de lo que gano, así que tuve que optar hace 4 meses por no pagarlo. ¿Dejaste de pagarlo? Sí, sí. ¿Cuánto pagaba para comprender? Y hace un año calculé que pagaba casi 7.000 pesos, yo estoy casi en 14.000 pesos. ¿14.000 pesos? 14.000. ¿Se duplicó? Se duplicó. Sí, 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 sí. Y lamentablemente ya tuve la decisión de decir, bueno, no puedo pagar más. O vivo o pago el auto. O vivo o pago el auto. Gracias, como siempre, a Mauricio Polchi. Pero no solamente el auto, la casa está en serios problemas. Como le contábamos ayer, pueden ser rematadas más de 80.000, 200.000 familias en realidad están en problemas. El gobierno quiere dejar pasar las elecciones. En caso de ganar, entrarán las ejecuciones. Van a comenzar a ejecutar hipotecas. Escuche al presidente de los martilleros de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Don Santo. Si no se encuentra una solución, yo creo que vamos a eso. ¿Por qué? Estos créditos fueron dados en pesos, pero tenían una modalidad de ajuste que estaba vinculada con la inflación y una cuota de interés puro, que inicialmente estaba en el orden de 4,5% y luego fue elevada casi a un 10%. Producto de las evaluaciones que hemos tenido, hoy la gente se encuentra con que el capital adeudado es el triple y la cuota también. Inicialmente se le había prometido que iba a ser equivalente a un alquiler. Y hoy tenemos cuotas que están en el orden de los 80.000 pesos o más. No hay morosidad. ¿Por qué no hay morosidad? Porque han tenido la picardía de descontársela directamente del sueldo, lo que nos está llevando a una situación de sueldo seco. Cuando el trabajador recibe su haber, se encuentra que el banco le extrajo de su cuenta el equivalente o el monto de la cuota y muy poco le queda. Nunca se vio gente tan mala, tan fea, tan cruel. Hay que hacer todo eso, para haberle propuesto con bombos y platillos a la gente, ahora sí, la vivienda, ahora sí, como si hubiera sido nada el procrear. Gente que pagaba en 2014, 2015 una cuota, paga la misma cuota ahora. Mire lo que ha pasado con los créditos UBA. Aquello que le presentábamos ayer de España, los desahucios, también tuvieron su correlato allá por el 2009 en los Estados Unidos. Michael Moore hizo un programa, una película sobre el capitalismo y trasuntaba lo que ocurría entonces en los Estados Unidos. No estamos demasiado lejos de que eso suceda en la Argentina. I was paying $1,700 a month and making it. Then it went to $2,000, then it went to $23,000, then it went to $27,000. Can't do it. These are the hackers of Peoria, Illinois. Randy is a railroad worker, and Donna works for retirement homes. Their farm, which had been in the family for over 4 decades, had been foreclosed on by Citibank. Randy had had an accident on the job years ago and was now on disability. They absolutely just plain fucking stole everything. My whole life savings and everything by a stroke of a pen and a lawyer. Que es lo que siempre tienen a mano, una lapicera, un abogado y un juez, sobre todo un juez. El respaldo y el ocultamiento también de los medios. Usted lee muy poco de lo que está ocurriendo con los UBA.
porque se sabe que es un elemento muy pero muy importante a considerar. Si llega a haber remates de casas, las casas que están ya hipotecadas, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no encuentran una solución? El Estado siempre puede participar. Tienen que hacer algo. No pueden darle rienda suelta a toda la desventura que han tirado sobre la gente en este tiempo. Claro, somos víctimas de deudas cuantiosas. Siempre hablamos de la deuda nacional. Pichetto, en una intervención feliz en el... Claro, ahora no sé cómo se la va a dibujar. Ayer se encontró con María Eugenia Vidal. ¿Qué se habrán dicho? A propósito de lo que usted va a escuchar. Pero esto es cierto. Las deudas pavorosas son las que le impiden al Estado tomar ninguna decisión que pueda favorecer a la gente. ¿Cómo que le están por rematar la casa? No, señor. A 80.000, a 100.000 personas. No, no lo vamos a permitir. Vamos a sacar tal ley. Fondo Monetario Internacional. No pueden hacer eso. No pueden tocar un peso. No lo pueden hacer de ninguna manera. Porque lo que hay que hacer es pagar la deuda. Y esto le pasa al gobierno nacional y peor todavía, le pasa a la provincia de Buenos Aires. Escúchelo a Pichetto. La provincia de Buenos Aires, la señora gobernadora, con toda la buena intención que la caracteriza, tomó deuda al 9,7. Repúblicas totalmente inexistentes, bananeras, con gobiernos que caen uno tras de otro y tienen que intervenir Naciones Unidas para tratar de mantener la vida de la gente. Toman crédito al 10%, al 9%. Nosotros estamos sacando con tasa de interés y lo mostramos como un gran logro tomar 1.200 millones de dólares para la provincia de Buenos Aires, una provincia que tiene una complejidad extraordinaria. Bueno, ahí estaba, es una partecita, pero era larga la perorata contra la deuda de la provincia de Buenos Aires. Ahora estará allí viendo cómo se las arregla con sus nuevos compañeros de la vida política. Uno que no sé si querrá volver alguna vez al gobierno, ya no le queda tiempo y uno supone que no habrá otra oportunidad, por lo menos en los tiempos actuales como uno los imagina. Prat Gay, muy crítico del Fondo Monetario Internacional y consecuentemente del gobierno. El mismo hombre que empezó con la historia económica que ahora se ha convertido en este desastre. Por supuesto, con él eso no llegó a esos límites, pero ya se veía venir todo lo que iba a ocurrir en la República Argentina y que tiene este corolario que nunca se termina, porque es el corolario del primer trimestre, después vendrá el primer semestre y después tendremos que hacer un balance en octubre. Me parece que hay que hacerlo, ¿no? Escucha a Prat Gay. ¿Cómo evalúas el programa del Fondo Monetario aplicado en la Argentina? Bueno, como la mayoría de los programas del Fondo en otros países, es un programa de fuerte ajuste monetario, fuerte ajuste fiscal, que bueno, como lo dijo la propia directora del Fondo, hasta ahora no ha generado los resultados que ellos buscaban, ¿no? Era previsible que cayera fuertemente la actividad económica. Ahora lo que esperemos es que frente a ese costo de la pérdida de empleo y caída de la actividad económica, empiecen a surgir beneficios en términos de menor inflación, ¿no? Si era previsible, ¿por qué crees que se aplicó? ¿O por qué se subestimó tanto? Yo no estaba en el gobierno en ese momento, así que no puedo juzgar la decisión. Supongo que ellos habrán visto que era un mal menor. Durante la charla dijiste que es muy difícil pasar del ajuste al desarrollo con el respirador artificial del Fondo Monetario. ¿Cómo se quita ese respirador artificial? Se quita teniendo un programa propio, se quita discutiendo de igual a igual con los funcionarios del Fondo Monetario, se quita proponiendo propuestas que si le gustan o no al Fondo Monetario, bueno, hay que llevarlas a la práctica para que el Fondo Monetario, que en teoría y en definitiva es simplemente un acreedor, que entienda que lo mejor para el acreedor es lo mejor para Argentina. Me parece que el gobierno fue demasiado rápido al fondo y fue demasiado predispuesto a que el fondo le armara el programa. Eso es lo que hay que cambiar en el próximo mandato. Yo creo que no es una buena noticia tener un acuerdo con el fondo. Hay que cambiar el programa para que sea un programa de desarrollo, efectivamente. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¿A dónde? Lo que quiere hacer el Ministerio de Producción a cargo de SICA es flexibilizar el trabajo, a como dé lugar. Hoy tuvimos otra expresión de Dante Sica hablando justamente de que el trabajo tiene que ser cada vez menos una fuente de recursos real para el laburante.
Sica insiste con la reforma laboral, dicen los amigos de Crónica. Cortocircuito con los dirigentes de la CGT en Suiza, que rechazaron, por supuesto, otra vez una propuesta que no podría hacer otra cosa que sembrar más desgracias para la Argentina. Recuerda este número, no lo pierda de vista. Hemos pasado otra vez los 2 dígitos de desocupación en la economía argentina y todo lo que viene es peor. Mire lo que sucede, el mercado de trabajo, la tasa de desocupación alcanzó el 10.1 en el primer trimestre del 2019 y Macri hablaba de trabajo de calidad. Seis de cada... Más convencido que nunca. Es por acá. Por acá vamos al progreso. Por acá vamos al futuro. Por acá vamos al trabajo digno de calidad para todos los argentinos. Para donde él movía la mano había un abismo, de verdad. Para allá íbamos. Es por acá. El camino es por acá. Es tenebroso, ¿eh? Al mismo tiempo es muy doloroso porque parecería que este hombre, aunque sea un gerente, es quien está a cargo de nosotros. Todos los que están sufriendo en estos momentos. Y les cuento que a muchos de ustedes no les pasa eso, aunque no les guste el personaje. Pero tenemos que mirar también lo que pasa alrededor de nosotros. No importa 1.961.000 desocupados. No importa que los más viejos no puedan comprar sus remedios. Que los chicos no tengan a dónde ir. Mañana Mauro Fulco va a presentar una nota. Una madre, 8 hijos, 7 no tienen vacante, no los puede mandar al colegio. Es increíble. Ni siquiera para asegurarse un plato de comida. Esto es lo que nos ha ocurrido. Y después nos hablaban del trabajo de calidad. 6 de cada 10 personas que trabajan temen perder su trabajo. Y bueno, cuando se habla de cifras de 2.600.000 a fin de año, a muchos les va a tocar. Es un informe de la Universidad de San Martín. Entonces después viene un personaje como Ratazzi, lo escuchábamos ayer, pero lo vamos a escuchar de nuevo, porque hay una respuesta de la gente de SMATA de Córdoba. Y vale la pena, primero, recordar lo que con una gran insensibilidad ha dicho Ratazzi. Estamos saliendo de una cleptocracia, espero que vayamos a un país diferente a futuro. Empieza a sincerarse la economía, a abrirse un poquitito, se va hacia el superávit fiscal, que es algo extraordinario. En el 2001 tuvimos que suspender 5.000 más, prácticamente se cerró la planta. Sí. Son cosas que pasan, hay momentos que se suspende y no. Sepa que cuando se suspende siguen ganando 75% del sueldo, no es tan grave. Ya me tiene acostumbrado con las declaraciones del jefe de FIAT. Es lamentable porque en el 2001 no suspendieron. En el 2001 levantaron todo y se fueron. Y en la planta de Ferreira quedaron 290 personas trabajando. Cuando ellos les convino, levantaron todo y se fueron. No se puede decir livianamente, total cobran el 75%. Si no sabemos qué va a pasar mañana de las suspensiones a que la planta cierre y que la gente se vaya, estamos a un paso. Me molesta la liviandad con la que se dice, está todo bien, otra vez se suspendieron. No, otra vez no suspendieron, otra vez se cerraron la planta. La situación en general está mal. Todas las medidas que se toman están en contra de la industria. Bueno, una de cal y otra de arena, pero es un hombre funcional totalmente al gobierno. ¿Qué problema hay para los trabajadores que le sacan el 25% de aumento? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el costo de vida? Etcétera. Alguien que gana 40.000 pesos, ¿qué le puede molestar ganar 30 durante este mes? Y con la espada de Damocles, de que vas a saber qué es lo que ocurre el mes siguiente. Le contestó Leonardo Almada a través de nuestros colegas del Destape Radio. Me parece que es muy importante prestarle atención. ¿Lo tenemos? Bueno, primero el destacado. Bueno, este es otro tema, ¿eh? Después vemos lo de... No se preocupen, lo podemos ver mañana, lo de SMATA. Yo les pido 1000 materiales, a veces sobre la hora. Miren lo que pasa en Tucumán. Ya sabemos lo que ocurre en la industria automotriz. Pero mire, esta cadena de supermercados se llama Emilio Luque. Se declara en quiebra hoy en Tucumán y 1.200 empleados se quedan sin trabajo. Ya está, ya fue. Porque no venden, porque la AFIP los persigue y los hostiga, porque nadie del gobierno se arrima para decir cómo podemos ayudar, cómo podemos paliar esta situación. ¿Cómo van a quedar sin que nadie intervenga 1.200 personas en la calle? 1.200 personas de trabajo directo
Imagínense todo lo indirecto que hay. Se llama Miguel Zelaya, el delegado que habló con nosotros hoy. Nosotros pertenecemos a una firma de supermercado, una firma de una cadena a nivel regional. Directamente la cadena nace en la provincia, en Tucumán. Hace unos meses presentó los primeros síntomas de crisis. Nos pagaban en 4 partes del sueldo. Y ayer hubo un anuncio oficial de parte del dueño, directamente comunicándonos a nosotros los representantes, que la firma estaba quebrada, 1.200 trabajadores. Hablamos de una política económica a nivel nacional perversa realmente. Acá son 1.200 trabajadores directamente. Imagínate que una cadena de supermercado, la cantidad de trabajo que genera indirecto. ¿Cuántas otras personas más que dependen también de que esta actividad continúe? Así las cosas, ¿eh? Esto es hoy. Hay más despidos, no sé si tendremos tiempo de marcarlos. Hay gente en el transporte que también lo está pasando mal. Volviendo al tema de la automotriz, salió la respuesta del delegado de SMATA en Córdoba. Estaba unida con Rattazzi, yo mirando todos nuestros materiales no advertí, estaba lo que insensiblemente dijo Rattazzi y la respuesta lógica en nombre de los trabajadores. ¿Usted vio alguna vez al señor Daniel Millán? ¿Se acuerda aquel empresario que en el 2015, antes de las elecciones, se paró frente a los trabajadores y les dijo: tengan mucho cuidado con lo que van a votar, porque lo Cavallo, lo Martínez de Oz y todo lo que venga, que será igual, lo neoliberal, les va a quitar el trabajo, les va a hacer mucho daño? Él le hablaba a sus trabajadores, que eran cientos. Vale la pena recordarlo porque volvió a hablar con la gente de ADN. Vamos a lo que decía antes del 2015. Se quejan porque no se pueden comprar dólares a 16. Si ellos quieren a 16, se los venden. El tema es cuando se los pongan a 20. ¿Los van a comprar? Nunca un gobierno liberal en el país, en la Argentina, dejó el país mejor. Martínez de Oz, Alzogaray, Cavallo, Melconian, los economistas que proponen toda esta liberación son los mismos que nos dejaron culo para arriba en el 2001. Pero no entendieron los muchachos, lo mirarían como diciendo: este está comprado. Una cosa por el estilo, que es lo que siempre entre los medios dominantes y la fantasía que se crea en la gente, la peor de la derecha, seguramente lucía como un simple contrera. Estaba hablando de su propio negocio, estaba hablando con sus trabajadores. Muchachos, piensen un poco. Como decía Dolina, esto es sencillo de resolver. ¿Es un modelo u otro? ¿Es el trabajo o la negación del trabajo? ¿Es el mundo de derechos que se ha creado o la negación de esos derechos? Era verdad, era fácil. Y este hombre lo manejaba de esa manera. Es fácil darse cuenta. Les explicaba lo que había ocurrido en el 2001, le daba los nombres. Bueno, ahora 4 años después, dijo esto con la gente de ADN. Me quedé corto, porque si hoy analizamos algunos números de la economía, eso parecería un buen escenario. Uy, qué breve que fue. Hicieron un corte demasiado rápido, porque es muy interesante cómo él desarrollaba lo que anunció a sus propios trabajadores. Ahora tiene muchos menos trabajadores, ha tenido que despedir como 70 personas o más, y le duele, por eso es que le hablaba a la gente, porque sabía lo que se venía. Porque alguien que había tenido buen trabajo y había crecido su empresa, en el 2015, él cuenta que había hecho una inversión muy importante, apostando a crecer, a valorar. Le cambió el gobierno, se terminó la apuesta. Y entonces, 4 años después, su realidad, y con todo el dolor del alma, porque se ve que es un hombre muy sensible, tuvo que despedir a la gente. ¿Cómo nos han hecho todo esto? ¿Cómo nos han hecho todo esto? ¿Se acuerda el tuntún, tuntún? Bueno, sí se puede. Bueno, con esas cositas, con esas tonterías. Y por supuesto, con los medios mafiosos de comunicación, que ahí andaban ayer cuidándolos en el Malva, a los políticos, para ver qué hacen, ojo con nosotros, les estaba diciendo Clarín, que es el padre de toda esta desgracia por la que transitamos. Porque esto se hace posible solamente culturizando. Lo que decía Daniel Millán a los obreros, 200 tipos que ven TN en algún momento de su vida, por suerte ahora las cosas han cambiado bastante con respecto a ese canal, pero que leen Clarín, que leen La Nación, que ven los títulos, que se los ponen en los noticieros de la mañana y les entró en la cabeza: corrupción, corrupción, nunca la propia.
Es insólito. Y lo hicieron, y cambiaron el gobierno. Y a esa gente que estaba allí parada, quizás no creyéndole a su jefe, a quien les daba trabajo, ahora lo estará lamentando. De muchos lugares, uno tiene que pensar que acaso el 50% de esos trabajadores se dieron un tiro en el pie. Y la verdad es que tanta soncera tiene una única explicación, y es toda la culturización. El Estado no. El dinero que sacan del ANSES para darle a las pymes, no. El apuntalamiento del trabajo, no. Aumentos a los jubilados periódicamente para que tengan para gastar, no. Pensiones a quienes no pueden contribuir porque tienen discapacidades, no. Hay que quitárselas. Asociación Universal por hijo, lo menos que pueda, una limosna. Así no se puede. Abrir las fronteras, que trabajen los obreros de otro país, los de acá, que se arreglen como puedan. Acá juntamos las hojas, las sacamos con la mano, las grandes cerealeras las juntan, la venden, hace su gran diferencia, porque el productor pequeño normalmente también la ve dibujada. Esto nos hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron cambiándonos todo. Por ejemplo, jugando con el tema de la corrupción, los temas de las... Bueno, ahora tenemos capítulos nuevos. Usted vio lo que ha pasado con las escuchas ilegales llevadas al periodismo. No sé cuál es el material que tenemos, pero pedí algo que nos ilustre. Porque la Corte pide castigos y repudio social a los que se benefician con las escuchas ilegales. Así están las cosas. El máximo tribunal aclaró que las únicas escuchas permitidas son las que cuentan con el aval judicial, pero lo saben los medios, lo sabe el mundo mañeto de este país, pero le dan con todo a las escuchas, que son ilegales y que no son reveladoras de nada, pero la gente entra creyendo, si muestran una escucha ilegal y hablaban un poco en privado, bueno, es porque estaban haciendo algo malo. ¿Está el material? Lo escuchamos. ¿No? Ponemos las primeras escuchas. La historia secreta de las nuevas escuchas. Las nuevas escuchas, porque tenemos nuevas escuchas. Las escuchas, oigan y vean esta otra escucha. Hay una tercera escucha. La escucha después de la pausa. Hoy vamos a presentar una nueva escucha. Otra más, Majul, sí, imperdible, nueva escucha, ahora. En la primera parte del show del teatro es todo humor político donde me río de todos los que puedo, me dan tanto material. Vos le preguntaste a Majul de dónde saca las escuchas y él dijo se la dieron corriendo en Palermo. Sí, es buenísimo. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Lo conseguí horas antes de empezar la temporada de la red. Pero son decenas de periodistas, de todo un sistema que tiene una manera de ver el mundo, que cree en eso y no hay ningún problema. El drama es hacerlo ilegal, contribuir con aquello que no está bien, y tuvo que salir la Corte Suprema a decir que es una vergüenza, porque las escuchas que se han manejado, que no revelan absolutamente nada, como esa de Eduardo Valdés con Juan Pablo Schiavi, 10 días después que Echevez había recibido el acto extorsivo de D'Alessio con respecto y con Stornelli en Pinamar. 10 días después estaban las escuchas. No sirven para nada, pero a la gente le hacen creer, mirá, estaban hablando. Porque la gente no siempre está preparada para poder discriminar qué es lo que está sucediendo con el medio. Le muestran un zócalo, le hablan de perversión, le hablan de corrupción y la gente piensa que las cosas pueden ser así. Y la verdad que discrepamos profundamente con eso. Hay un juez de Lomas de Zamora que estaba siguiendo a un señor Sandoval, tema del narcotráfico. Con ese pretexto escucharon todo lo que sucedía en la cárcel. Mire qué vergüenza, qué tristeza. Los tienen presos políticos y además no le permiten la libertad de hablar con su mujer, con su hijo, de la manera que lo quieran hacer. Los están escuchando. Por si pescan algo más. Y eso que pescaron, que no sirve para nada, es ilegal. Lo tenían que destruir y no lo hizo la AFI. Seguramente no tiene responsabilidad el juzgado de Lomas de Zamora. Ahora la Corte tiene que salir a decirles esto. No se puede usar una escucha que estaba destinada a otro caso. Escuchar a Sandoval, pero después usarlo para lo que le servía a Clarín, Nación y al resto de los periodistas de ese palo, no está bien. Tuvo que salir la Corte a decirlo. La Corte Suprema de Justicia. Y ahora sabemos que todo es un enorme fraude. Hoy el juez Casanello procesó por fraude judicial al tal Fariña. Fariña, el héroe de TN, el héroe de los canales que jugaron todos estos años en contra, el hombre que testimonió para que Cristina Fernández de Kirchner tenga que ir al banquillo de los acusados por el tema de la obra pública sin que nadie la haya mencionado, salvo él.
que tuvo que informarse, ser dateado, ser guionado, ser preparado para decir lo que dijo. En estas manos hemos estado. O en las manos de quienes secuestraban gente y lo confesaron. Verbigracia Barrio Nuevo para un programa de televisión de la mafia, diciéndole a Eláscar, te van a matar si no declarás, y reteniéndolo. Estas cosas nos han ocurrido. Y por todo esto es que llegamos a 10,1 de desocupación. No lo pierda de vista. Lo hacían para esto. Lo hacían para concentrar la economía en muy pocas manos. Lo hacían para robarle a usted. Lo hacían para robarnos a cada uno de los que trabajamos. Porque nuestro dinero, el de los bolsillos, vía costo de la vida, vía falta de subsidios, etcétera, fue a los bolsillos de ellos, de los poderosos. Y lo hicieron de esta manera, con este personaje, con este señor. Y lo hicieron jugando con las escuchas ilegales, reteniendo gente y amenazándola que la iban a matar si no decía lo que ellos querían escuchar. Y con un fiscal como Stornelli, que llama a los que tenían alguna causa con el tema de la fotocopia de los cuadernos, y si no le gustaba que le decía, lo mandaba preso. Y lo tenía ahí congelado, preso, y el abogado venía y decía, pero es una locura que me lo tengas preso, que diga algo. ¿Qué tiene que decir? ¿Vos sabés lo que tiene que decir? Cristina. Lo dijo el periodista Fontevecchia, que le dijeron, todo lo que quieren es que hablen de Cristina. En esto hemos estado todos estos años. Y la consecuencia es la que estamos mencionando. 10,1 de desocupación creciendo, 1.961.000 personas sin trabajo, cuando la Argentina no era exactamente un canto al trabajo, pero tenía 5,4 de desocupación, y el salario era el más alto de América Latina, y se daban todas las vacunas, y se iba al PAM y se tenían los remedios. En fin, lo han hecho. Entendamos cómo lo hicieron, porque si usted cree que de buenas a primeras tenemos estos números en la República Argentina y que cayeron ¿de dónde? Del infierno, en todo caso viene del infierno mediático que descargaron sobre nosotros, asustando y paralizando a los políticos, llevándolos a un entreguismo total y después poniendo este gobierno. Para que haga esto, quizás no le erraron, quizás han acertado día por día y nosotros somos los confundidos y decimos qué gobierno que fracasó. Un éxito rotundo. Macri pudo decir qué plata tiene su familia afuera, Mindlin también, con lo que significó el blanqueo, el lavado de capitales, con el pretexto de la reparación histórica. Ellos se han quedado con todo. Mindlin tiene una empresa. ¿No tenemos por ahí una animación final de ADN de anoche, de cómo se gestó lo que, pobre Leandro Gabriele, nuestro jefe, y pobre mis productores, Julián Capazo, Lautaro Maislin, Ezequiel Leone, unas fieras verdaderamente. Porque así como ahora me pareció que era bueno mostrarle esto, así estamos en el último rato preparando el programa. Lo tenemos, mire esta animación de ADN, un brillante trabajo además, una clase de periodismo. No, esta no es, esta es la de Perotti. Es interesante porque muestra cómo mentían que Perotti no iba a ir para el lado de Fernández, y por supuesto que fue. La podemos tener mañana. Es una animación en la cual ADN en un minuto mostraba cómo todo fue a parar a Mindlin y Macri. ¿Por qué el apagón? ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo se robaron toda la energía? ¿Cómo ganan y se reparten miles de millones de pesos? Lo hicieron ellos. Lo hicieron con una... Aquí está. Eso es. Ponelo de nuevo. Muy bien. Vale la pena. ¿Sabés por qué te quedaste sin luz el domingo? Culpa de Transener. ¿Y qué es Transener? Transener era una gran empresa estatal que llevaba la energía eléctrica desde las grandes centrales hasta las distribuidoras provinciales. La historia reciente cuenta que Menem en 1993 privatizó esta empresa y la dejó en manos de intereses extranjeros. En 2006, parte de Transener pasó nuevamente a manos del Estado y el resto a la empresa Electroingeniería. Pero en 2016, Macri decidió reestatizar la empresa corriendo a Electroingeniería del negocio. Luego, el presidente autorizó el tarifazo y con el aumento exponencial de las tarifas, Transener pasó a tener ganancias multimillonarias. Una vez que Transener se volvió una mina de oro, Mauricio decidió venderla al empresario que casualmente le había comprado IEXA 2 años atrás, Marcelo Mindlin. Este y otros burdos negocios cruzados levantaron la sospecha de que Mindlin era el testaferro preferido de Macri. Es tan evidente todo que no vale la pena repetir cómo Mindlin
se quedó con la explotación y exportación de gas en la Argentina, luego con el negocio del petróleo y también con el de la energía eléctrica. Desde que Macri es presidente, Mindling genera, transporta y distribuye la energía de todos los argentinos. Ese señor, tan amigo de Mauricio, ganó 6.000 millones de pesos con los tarifazos y es, junto con el presidente, el máximo responsable del apagón que sufriste el domingo. Una clase de televisión, pero además una información irreprochable, irreversible. Jugaron con nosotros. Había muchos empleos públicos, ¿se acuerda? Hay más empleados públicos hoy. Había muchos planes sociales, los planes sociales. Hay el doble de planes sociales hoy. Es decir, real populismo, sin ninguna posibilidad de ofrecerle el trabajo de calidad que prometieron, la quita de ganancias que ofrecían, la vida extraordinaria de los jubilados, a los jubilados que se pasaban de vacaciones, que tenían como 20 derechos complementarios al salario y todos se han ido esfumando, empezando por el derecho a tener los remedios que necesitan. Es muy cruel pensar en lo que nos han hecho y es muy ilusionante saber que lo podemos cambiar, que está en nosotros, que está en la lucidez que tengamos, en la lucidez que transmitamos al vecino, al amigo, al familiar, a todos los que se negaron a entender la jugada o no la vieron, pero ahora tienen unos cuantos elementos para saber que hunden a la Argentina en la pobreza, en la desocupación, en el hambre, que desatienden a los niños, que desatienden a los viejos, que los jóvenes, nuestros jóvenes se van. ¿Cuántos habrán votado a Macri de los que ahora tienen que ir al aeropuerto a despedir a su hijo para que busque un mejor destino en otro lado? Esto nos han hecho. Hay que luchar para que no nos lo hagan otra vez. Volvemos con la columna mañana, si Dios quiere. Ahora Agustina.